La coronación pontificia de la venerable imagen de Nuestra Señora de Zapopan se engasta en un proyecto que hace las veces de eco a lo que sucedió primero en Jacona y luego en la Villa de Guadalupe, cuando recibieron esa distinción las imágenes de Nuestra Señora de la Raíz o de la Esperanza de Jacona y Nuestra Señora de Guadalupe en la Villa del Tepeyac. Esto en los últimos años del siglo XIX, y desde esa experiencia, una gestión que comenzó también antes de que concluyera esa centuria y en la que hubo un caudillo preeminente, el religioso franciscano Luis del Refugio de Palacio y Basal. Y en ese contexto, la ocasión que pareció favorable para obtener de la Santa Sede, del Cabildo Eclesiástico Vaticano, esa distinción que consiste en reconocer un culto público inmemorial como paradigmático. Ahora bien, el proceso que comenzó desde los últimos años del siglo XIX, por diversas circunstancias, se fue demorando. Una fue en 1898 la muerte del arzobispo don Pedro Loza y Pardavé. Otra, la breve gestión episcopal de su sucesor inmediato, don Jacinto López y Romo, que murió apenas comenzado el siglo XX. Otro, que el arzobispo don José de Jesús Ortiz y Rodríguez se alentó este proyecto, pero las circunstancias sociales absorbieron los 10 años de su gestión episcopal y el llamado padre de los obreros no fue el que consiguió y obtuvo esa distinción. Habrá que esperar al pontificado de su sucesor y coterráneo michoacano, Francisco Orozco Jiménez, para que en 1918 la Santa Sede responda favorablemente a la solicitud ya añeja que se le había hecho para darle esa distinción tan importante a Nuestra Señora de Zapopan. Sin embargo, como a partir de 1914 y entre nosotros en Guadalajara del 8 de julio de ese año, la persecución religiosa se vino, diríamos ahora, parafraseando una conocida canción, sin carnaval ni comparsa, de una manera tonante, pues no fue posible en ese año de 1918, en el que el mismo arzobispo estaba en el exilio, aventajar más en estas gestiones y sí esperar al retorno del prelado poco después de esta fecha o alrededor de esta fecha y que se asentaran las aguas para que el 18 de enero de 1921, a nombre del Papa Benedicto XV, el propio arzobispo Orozco Jiménez ciñera en la Catedral de Guadalajara las sienes de la pequeña escultura de Nuestra Señora de Zapopan con la corona pontificia en representación, pues, del obispo de Roma. Ahora bien, en ese contexto, la Junta Diocesana de Acción Social Católica, que encabezaba el párroco del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, el doctor don Agustín Ramírez, propuso al arzobispo y este aceptó con gusto que entre el 12 y el 16 de enero se celebrara un congreso social agrícola en Zapopan. Mejor dicho, llevará el adjetivo zapopano porque va a ser el marco en el que se dé, pero su celebración va a ser en Guadalajara, en el Salón de Actos de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, que ya regenteaban en ese momento los religiosos salesianos. Durante esos días, el curso social agrícola zapopano
ofrecerá una serie de elementos que tienen como soporte la doctrina social de la Iglesia, alentada por la Carta Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII a partir de 1891, y el denso catolicismo social que se habría desarrollado en los primeros 2 lustros del siglo pasado. Y bueno, asistirán 160 delegados de 14 diócesis de México, solo había 30, la mitad entonces de las iglesias particulares del país. Asistirán sobre todo laicos, y la voz cantante la llevarán ellos, aunque la presencia y el número de eclesiásticos y aún seminaristas sea copiosa. Entre los expositores figura el que hoy es patrono de los laicos en México, Anacleto González Flores. Y si me permiten compartirles, para no decirlo de memoria y equivocarme, de qué hablaron y quiénes lo hicieron, tengo en mis manos, o al alcance de ellas, y ahora sí en mis manos, las actas de ese congreso que se publicaron ese mismo año de 1921. El congreso fue del 12 al 16 de enero y la coronación pontificia el martes 18 de enero ese año. Bueno, pues quienes participaron en este congreso y los temas que se expusieron para los interesados en la acción social católica, van a encontrar nombres muy conocidos, muy destacados. Quienes vivimos en Jalisco, por ejemplo, nos van a decir mucho. Entre esos semaneros con derecho a voz y voto, que fueron 160, pero los asistentes a las asambleas, que era entrada libre, fluctuaron entre 400 y 500. Todos los que quisieron hacerlo, varones y mujeres. Entre los 160 delegados, pues habrá figuras de la talla de 2 futuros gobernadores de Jalisco, Jesús González Gallo y Agustín Yáñez, de 5 obispos muy importantes en la acción social de México, que en ese momento solo eran presbíteros, como don Manuel Llerena, como don José Garín Rivera, y 2 beatos, el que ya mencioné, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Tuvo una participación destacadísima, aunque no fue el expositor, pero sí las actas consignan una y otra vez los planteamientos y las preguntas del abogado alteño. Bueno, creo que el mejor resumen que podemos hacer de este congreso nos lo da el listado de temas y los expositores. Tal vez de algunos de ellos pueda yo decir una palabra, y con esto tendríamos una idea cabal de cuál fue la importancia de lo que pasó hace 100 años en el marco de 3 problemas muy puntuales. El riesgo que en ese momento corría la propiedad privada si el gobierno mexicano se bolcheviquizaba. La bolcheviquización del gobierno era un temor fundado, y entonces cómo responder a lo que era una realidad lacerante, el latifundio y la situación que oprimía tanto a los obreros como a los campesinos. Esa fue el alma, fue el motor del Congreso Social Agrícola Zapopan. Obreros y campesinos, sindicatos, mutualistas, cooperativas de consumo. Digamos que una solución desde la doctrina social católica o desde la Rerum Novarum, problemas que se estaban polarizando desde sindicatos
al final de cuentas manipulados por los mandarines en turno y que pues van a dejar una huella profunda e inquietante en el destino de este país en el siglo XX. Decíamos entonces, el Congreso lo inauguró el arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco Jiménez. La conferencia inaugural estuvo a cargo del destacado sociólogo Miguel Palomar y Vizcarra. A la cabeza de las mesas de trabajo estuvo el religioso jesuita don Alfredo Méndez Medina, un destacadísimo gestor de la acción social católica en esos años. Los temas que se impartieron a partir del día 12 fueron los siguientes. Voy a mencionar el tema y el expositor. El problema agrario, régimen legal de propiedad, grande y pequeña propiedad. Abogado Mauro González Luna. El problema agrícola, salario, contratos de aparceros, contratos por destajo, habitaciones, capillas, escuelas, la familia del agricultor, licenciado José Gutiérrez Hermosillo. Noción sobre la naturaleza de la propiedad, licenciado Manuel F. Chávez. Y vemos entonces, los contenidos no son confesionales, son sociales. Y poniendo el dedo en la llaga, justamente en lo que a la vuelta de 10 años dará pie a la reforma agraria, pero ya con un sentido corporativo y desde el gobierno, no desde la base social. El día 13 comenzó con, aquí las llamaron lecciones, la cuarta lección, cuyo título fue Intervención de los poderes públicos, reconocimiento de las asociaciones y sindicatos, su derecho a poseer y contratar y el bien de familia, casas para obreros. Eso lo impartió el licenciado Pedro Vázquez Cisneros, un gran publicista, director del periódico La Época, y luego lo será entre nosotros del periódico El Occidental. Y aquí el bien de la familia, quiero subrayar, es una de las propuestas del catolicismo social que consiste en garantizar que nadie tenga menos de lo que necesita. Una casa, trabajo digno y recursos suficientes para los cabezas de familia y la atención a su prole, a su cónyuge. ¿Cómo pretenden los socialistas resolver el problema? Fue el tema que impartió, este es el primer eclesiástico que aquí se menciona, el doctor José Mercedes Esparza. Instituciones de previsión, seguros contra la muerte del ganado, seguros contra diferentes eventualidades de la siembra, seguros contra la enfermedad, invalidez, ancianidad y muerte de los socios. Ese tema correspondió al señor cura don Manuel Llerena. Sociedades cooperativas, lecherías y queserías, crías de ganado, compra y venta de productos, compra y venta de abonos. El abogado Efraín González Luna, nada menos, que luego será contendiente a la presidencia de la República. Y un gran humanista y un gran filósofo. El clero en los campos, el tema lo impartió el obispo de Cuernavaca, don Manuel Ulquieri. Día 15, cajas rurales y banco refaccionario, abogado Miguel Palomar y Vizcarra. Los arrendamientos colectivos, medio eficaz para lograr la independencia económica de los campesinos y su mejoramiento moral, don Luis Beltrán de la Mora, que es en términos de catolicismo social como el paladín en México entero. Él vino de la Ciudad de México para participar en este congreso.
Al día siguiente, el de conclusión del Congreso, el 16 de enero, los temas fueron la inmigración y el abandono de los campos, sus causas y sus remedios, el abogado Anacleto González Flores. La Liga de Propaganda Social Agrícola, Carlos Blanco, será un gran activista católico social en los tiempos de la Guerra Cristera. Conclusión de los trabajos e iniciativas del curso, presbítero José Garibi Rivera, futuro obispo auxiliar de Guadalajara y luego su arzobispo. Distinción entre acción social, acción religiosa y acción política, Alfredo Méndez Medina, jesuita, del que ya dije alguna palabra. El patrón en los campos. Esa fue la conferencia del señor obispo de Zacatecas, don Miguel M. de la Mora, hoy siervo de Dios, y también uno de los paladines del catolicismo social en esos años. Así fue como concluyó este congreso 2 días antes de la coronación pontificia y dejándonos como legado pues las memorias escritas con fotografías de quienes tomaron parte en esta actividad, encabezándolas desde luego la imagen de Nuestra Señora de Zapopan y el argumento que al final produce el poderse haber congregado para tratar de cuestiones sociales, un número tan copioso de laicos con sus pastores al frente. Aquí está, y esta me interesa mucho que se destaque, la mesa de la tribuna del Congreso. La presidió la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el retrato del Papa reinante, su Santidad Benedicto XV, y al fondo, en una gran pintura al óleo, el retrato del ya difunto Papa León XIII. Ese fue el curso social agrícola zapopano, del 12 de enero al 16 de enero de 1921.